Sabiduría, capítulos 13 al 15. En estos 3 capítulos se encuentra hablándonos de la idolatría, porque en este contexto era muy común en muchas culturas y religiones. Entonces era típico adorar a ídolos. Por lo que se está haciendo a lo largo de estos 3 capítulos es irnos presentando qué es la idolatría y las consecuencias que tiene, y la va contrastando con qué es la verdadera adoración a Dios y qué no. Por lo tanto, si introducimos qué es la idolatría, según la RAE, dice que es la adoración que se da a los ídolos o el amor excesivo y vehemente hacia alguien. Pero, indagando más, vemos que la idolatría es la adoración de algo o alguien que no sea Dios como si lo fuera. Es decir, tratar algún ídolo como si fuera Dios. Entonces es aquí lo que están criticando, de que el típico versículo famoso de las estatuas tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, esto nos lo recuerda, y lo que me da a mí a entender todo esto es por qué le piden a una estatua en lugar de pedir a Dios, que Dios te escucha, Dios te ve, Dios está presente, pero un ídolo no lo está, porque realmente es lo que dice aquí. Cuando hablan sobre las personas que tenían este culto hacia los ídolos, nos dicen que hablaban con algo inanimado. Por lo que este primer capítulo, el capítulo 13, con esta crítica, lo que está haciendo es argumentando la adoración exclusiva del Dios verdadero. Te va dando las razones. El capítulo 14 empieza hablando sobre la providencia de Dios. Que la providencia, por si no lo sabéis, he estado buscando para explicaroslo mejor, porque esto es una de las cosas que entiendo, pero no sé explicar a los demás. Entonces es algo que voy intentando buscar una buena definición. Dice, la providencia es el gobierno de Dios por el cual Él, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas. Esto no quiere decir que destruya nuestra libertad, todo lo contrario, porque Dios nos hizo libres. Entonces, si la providencia nos estuviese privando de nuestra libertad, realmente sería algo que no viene de Dios. Pero la providencia en ningún momento destruye nuestra libertad, sino que respeta nuestra decisión, nuestra libertad, y además lo que hace es cumplir la voluntad de Dios. Dios se aprovecha de tu decisión para que se haga su voluntad sin privarte de esa libertad. Nos presenta más a Dios en este episodio, en este capítulo. Dice que Dios demuestra que puede salvar de todo peligro. Él no lo dice, Él lo demuestra. Dios también dice que aborrece igualmente tanto al impío como su impiedad. Y entre medias nos habla sobre un versículo muy curioso. El versículo 7 dice, bendito pues el madero con el que se hace justicia. Que cuando lo leí dije, esto me recuerda a Jesús, que a través de el madero, a través de la cruz, se hizo justicia. Por lo que hablaba aquí era de esa reconciliación entre Dios y la humanidad. Destacaba este versículo que primero el madero era un símbolo de sufrimiento y muerte, pero con Jesús pasó a ser un símbolo de gracia divina, redención y justicia, porque gracias a que Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados, somos libres. Continúa hablando de los ídolos, nos dice que serán juzgados, que además son ocasión de tropiezo para las almas de los hombres, es decir, que nos desvía, que los ídolos lo que estaba haciendo es desviar a las personas y que son una trampa, desvía de la verdadera adoración de Dios. Continúa con el origen del culto a los ídolos, haciendo un contraste de la creación divina con los ídolos, donde nos indica que el origen de los ídolos empieza con la infidelidad. Ojo aquí, vemos que la infidelidad solo causa que cosas horrorosas. Entonces empezó con esta infidelidad
Sin embargo, nos recuerda que estos no existían desde el principio ni existirán para siempre. Tras esto, nos habla de las consecuencias del culto a los ídolos y nos advierte sobre todo de dos cosas. Primero, que estaban llamando paz a cosas gravísimas, pero gravísimas, y luego estaban haciéndose una falsa idea de Dios, a un Dios falso. Es decir, esto sigue pasando a día de hoy, que hay cosas, por ejemplo, al amor, hay cosas que no son amor y se les está llamando amor, y hay personas que dicen que Dios es de una manera, pero Dios no es así. Nosotros tenemos un Dios de amor y el mejor sitio para conocer a Dios es la palabra, la Biblia. Desde que tuve mi conversión es impresionante cómo la palabra me ha ido acercando a Él, porque también te lo va presentando, aparte de que en tu vida vas experimentando diferentes cosas, pero sobre todo la palabra ahí lo encontrarás. Si no lo encuentras, te aseguro que en la palabra lo encontrarás, y si dices, no, es que Dios no me habla, lee la Biblia, ya verás si te habla o no. Entonces, dicho esto, este capítulo 14 es un llamado a la sabiduría y adoración del Dios verdadero. En el 13 está argumentando esa adoración solo para el Dios verdadero y ahora está llamando a esa sabiduría y esa adoración, está invitando. Por último, el capítulo 15 se titula Israel no es idólatra, y este se está centrando en la elección entre seguir a Dios o apartarse de Él. Aquí hay dos caminos, o elegimos uno o elegimos otro. Nos presenta a Dios, dice Dios nuestro, que esto luego nos lleva a que ellos dicen somos tuyos, porque Dios es nuestro creador. Entonces, por eso ese Dios nuestro también observamos esa relación cercana que ellos tenían, porque Dios nuestro ahí ya quiere decir una relación más íntima, para llamarle así. Dicen que es bueno, que es fiel, que es paciente y que todo lo gobierna con justicia. Y ojo lo que dice aquí, que a pesar de que Israel tuviese faltas, cometiesen errores, estos no lograban cortar su pertenencia a Dios. Es decir, en todo momento lo que decían de esa paciencia es porque Dios les invita a arrepentirse. Dios les espera con una paciencia inexplicable. Y luego ellos reconocen que conocer a Dios es justicia consumada y reconocer su poder es la raíz de la inmortalidad. Continúa hablándonos ya no de los ídolos, sino de las personas que fabricaban estos ídolos. Nos habla del alfarero, que él decide la utilidad que se le va a dar a ese ídolo, que está modelando a un Dios falso y este Dios falso desconoce al que le moldeó. Y por último nos dice que el alfarero sabe que peca al fabricar estatuas de ídolos. Luego nos dice también sobre los egipcios, sobre su idolatría universal, concluyendo este capítulo contra el culto de los animales. De modo que estos 3 capítulos, como hemos ido observando, nos hablan de esos efectos de la idolatría, que nos desorienta, que nos lleva a caminos que no son buenos. Y lo más importante es tener en mente que Dios siempre nos va a llevar por el buen camino, y la verdadera adoración del Señor nos va a llevar a hacer el bien, nos va a llevar a la libertad, porque Él nos hizo libres. Entonces, muchísimo cuidado con esto, porque nos puede seguir pasando a todos a día de hoy. Podemos rendir culto al cuerpo sin darnos cuenta, podemos idolatrar a personas, pero al final nadie es perfecto. Entonces, por eso se nos invita a adorar a Dios, porque Dios es perfecto, y si adoramos a Él, iremos aprendiendo poco a poco más de Él y también teniendo esa relación más íntima con Él. De modo que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.